Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos una vez más, continuando con nuestras enseñanzas. Y pues estos tiempos hemos andado estudiando acerca primera de Corintios. Las últimas 2 semanas enseñamos otras 2 enseñanzas, otros 2 mensajes, pero vamos a estar continuando el día de hoy con primera de Corintios. Y ahora vamos a estar estudiando el capítulo 7, amén. El capítulo 7 de primera de Corintios. Pero antes de empezar, vamos empezando con una oración, amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir adelante en su camino, de seguir creyendo en su palabra. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias porque usted es grande, es hermoso, es maravilloso, Señor mío. No hay nadie que se pueda igualar a usted. Solo usted es digno de suprema alabanza. Y venimos ante su presencia listos para seguir aprendiendo más de su palabra. Que sea usted dándome el entendimiento de su palabra, dando a cada oyente el entendimiento para recibir la enseñanza que usted tiene para cada uno de ellos. Y que sigamos edificándonos y creciendo conforme a su voluntad, Señor mío. Nos ponemos en sus manos creyendo que es usted el que nos está iluminando a través de esta enseñanza y que sean sus palabras el que nos esté encaminando, no solamente hoy, pero siempre, cada día de nuestras vidas, Señor mío. Nos ponemos en sus manos creyendo que usted está con nosotros, creyendo que usted está aquí y que usted está listo para hablar a nuestros corazones y hablar a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos continuando con estas enseñanzas de primera de Corintios y vamos a estar estudiando el día de hoy el capítulo 7, amén. Y vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a estar estudiándolo o mirándolo pedazo por pedazo, amén, por pasajes, ¿ok? Entonces, los primeros versículos que vamos a leer vamos a leer del versículo 1 al 9, amén. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En esos primeros 9 versículos, nosotros miramos que el apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia de Corinto y les está contestando unas preguntas que ellos le habían hecho antes. Ellos le habían escrito una carta al apóstol Pablo con ciertas preguntas y aquí en este capítulo nosotros miramos que Pablo está contestando lo que ellos querían saber. Amén. Y lo primerito que él les está diciendo en este pasaje, les está diciendo que sería bueno al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, Pablo está diciendo, y él continúa diciendo esto a través de este capítulo, que sería mejor estar soltero, dice, pero a causa de las fornicaciones y a causa de que la gente no tiene ese don de incontinencia, está diciendo Pablo que sería mejor que cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo, que tenga su marido. Entonces, eso es lo que él les está diciendo al principio de este versículo. Y
él está mencionando aquí también que la razón de que ellos hagan eso era para que ellos no caigan en pecado. Es para evitar el pecado entre la iglesia, para evitar el pecado en medio de ellos, amén. Porque miramos que habían ciertas cosas que andaban ocurriendo, y esto lo sabemos porque le hicieron esa pregunta al apóstol Pablo. Ellos querían saber acerca de lo que Pablo les está mencionando, acerca de estar casándose o estar soltero o de cómo vivir, amén. Eso es lo que ellos les andaban preguntando. Pero Pablo les está mencionando que sería mejor no casarse, pero a causa de que ellos no pueden contenerse, dice que sería mejor que se casaran y que cada uno tenga su cónyuge, que cada uno se casara, amén. Y dice que ellos mismos no se anden negando, pero que se pongan de acuerdo y que estén juntos por un tiempo para que ellos después puedan dedicar un tiempo a la oración, amén. Y ese es el propósito de Dios, que uno continúe en la oración. Entonces Pablo sugiere que los que son solteros y las viudas, que serían mejor que se quedaran así, que el soltero no se case y que la que es viuda es mejor que se quede así sin casarse, para que esas personas puedan dedicar más tiempo al Señor, puedan dedicar más tiempo a la oración. Entonces estos son sugerimientos que Pablo está dando a la iglesia de Corinto, y él les menciona algo. Él les menciona algo en el versículo 9 diciendo: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, eso es lo que él está mencionando. Bueno, lo que es mejor que los solteros se queden solteros, es mejor que las viudas se queden viudas, pero si no tienen ese don de incontinencia, es mejor que se casen para que no estén quemando, para que no se estén quemando o teniendo esa pasión dentro de ellos y están distraídos del Señor, no pueden enfocarse en el Señor, porque el punto de todo esto es que uno pueda tener esa conexión con Dios, que uno continúe en la oración para dedicar ese tiempo al Señor, porque el Señor se merece Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración, y nosotros como cristianos, nosotros como los hijos de Dios, nosotros necesitamos mantenernos conectados con el Señor, debemos permanecer en la oración. Entonces, continuando en estos versículos, nosotros miramos del versículo 10 al 16 que nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces nosotros miramos que Pablo continúa hablando a la iglesia de Corinto, y les está diciendo, les está dando un mandamiento de Dios, que ese mandamiento es que el hombre no se debe separar de su esposa y la esposa no debe separarse del esposo, no debe haber separación. Y luego menciona que si hay una separación, que esa persona que no se unan con otra persona, que si esa pareja, ese matrimonio decide separarse,
dice la palabra de Dios que no deben buscar a alguien más, que se mantengan separados, que permanezcan solos. Y si no quieren eso, que se reconcilie con su esposo, que se reconcilie con su esposa para estar casados otra vez. Entonces eso es lo que nos está diciendo, y Pablo enfatiza que no era él que estaba diciendo eso, sino que era un mandamiento de Dios. Dice, por eso dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Es el Señor que está diciendo que un matrimonio no se debe separar, pero si se separa, que no busque a alguien más, que no busque a otra persona, que no busque casarse con otra persona, que no busque otra relación, pero que se mantenga solos, y si no quieren permanecer solos, que se reconcilie. Amén. Entonces, tal vez alguien esté preguntando, o tal vez alguien esté diciendo, pero que yo no conozco la situación que usted ha pasado. Pero lo único que yo puedo decirles es que yo no conozco su situación, pero Dios sí. Y yo creo que solamente Dios puede ayudarle en lo que usted esté pasando. Solamente Dios puede contestar las preguntas que usted tiene. Solamente Dios puede sanar las heridas. Solamente Dios puede ayudarle por lo que usted está pasando. Y Él entiende lo que usted está pasando. Y pues que sea el Señor el que siempre sea el que esté iluminando a cada uno de nosotros. Amén. Y por eso miramos que Pablo anda diciendo que no era él que estaba diciendo esto, sino que era el Señor que estaba mandando que no hubiera separación, que no hubiera esa separación. Y dice el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice, y a lo demás, yo digo, ahora Pablo está dando él está sugiriendo algo en este caso ahora, y está diciendo, y si dice el versículo 12, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Entonces, si está casado o casada con una persona que no cree, pues está diciendo Pablo, yo sugiero que no se separen de esa persona, que no se separen de ellos. Y dice, y si el versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces, si la mujer es la que cree en el Señor, ella es la cristiana, pero el esposo no cree, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, verso 14, que el esposo es santificado a causa de la mujer cristiana. Y lo mismo con el esposo. Si el esposo es el cristiano, pero tiene una esposa que no es creyente, ella es santificada a causa del esposo que sí es un creyente. Y fíjese lo que dice continuando el versículo 4, dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, no se separe si están casados con alguien que es un incrédulo o con una mujer incrédula. No se separen porque su esposo incrédulo o su esposa incrédula es santificada porque usted es un creyente. Pero no solamente eso, pero también dice sus hijos también son santificados. Sus hijos no son inmundos porque usted es un creyente. Y dice el final del versículo 14, mientras que ahora son santos. Entonces eso está diciendo que si usted cree en el Señor, si usted cree en Dios, pero su pareja no cree, su pareja es santificado, pero también sus hijos son santos delante del Señor, solamente o simplemente porque usted ha creído en el Señor Jesús. Así es que es ánimo de seguir adelante, ánimo de seguir creyendo, ánimo de seguir orando con el Señor para que Dios está escuchando sus oraciones, pero para que usted vea que Dios es el que está haciendo la transformación en su familia. Amén. Entonces dice, pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces siga adelante, siga creyendo. Y el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa,
sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si esa persona que no es creyente se separa de su pareja que sí es creyente, dice el apóstol Pablo, pues manténganse separados, pero recuerden, esto es algo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted siga orando, siga manteniéndose, pidiéndole dirección a Dios, y usted siga adelante. Usted siga creyendo en el Señor. Usted siga pidiéndole dirección a Dios, porque solamente Dios es el que le puede ayudar. Solamente Dios es el que le puede encaminar. Y el versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Así es que siga adelante, siga orando, siga buscando de Dios para que la palabra de Dios toque el corazón de su marido. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Así es que siga adelante, hermano, siga orando, siga animado, siga buscando de Dios para que Dios toque el corazón de su esposa, si ella no está creyendo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando en este capítulo. Eso es lo que estamos mirando, que nos está enseñando. Y continuando del versículo 17 al 24, nos dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Entonces, en este pasaje del 17 al 24 miramos que nos está diciendo que cada persona debe vivir de acuerdo o debe vivir así como Dios los ha llamado. Y esto menciona acerca de la incircuncisión, porque durante esos tiempos había multitudes de judíos. Todavía hay judíos, pero lo que quiero decir es muchos cristianos, había muchos cristianos judíos. El apóstol Pablo mismo era un judío que era cristiano, y habían enseñanzas alrededor, y tal vez usted pueda andar escuchando también de vez en cuando enseñanzas así, que uno tiene que circuncidarse. Pero aquí miramos en la palabra de Dios que dice que así como nosotros hemos sido llamados, que así permanezcamos. Que si alguien no ha sido circuncidado, dice que ahora que así como Dios los llamó, que no se circuncide. Y dice la circuncisión nada es. Entonces nosotros debemos permanecer así como Dios nos ha llamado. El hombre no debe pretender ser algo que no es. Nosotros hemos sido llamados por Dios y debemos permanecer en el camino de Dios así como Él nos ha llamado. Lo que es importante es seguir los mandamientos de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y continuando con estas enseñanzas, miramos el versículo 25 al 28, que dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces aquí Pablo está diciendo, él está diciendo, el Señor no me ha dado mandamiento referente a esta situación, pero así como Dios en su misericordia me ha llamado a ser fiel, esto es lo que
Dios ha puesto en mi corazón. Esto es lo que yo voy a enseñar así como un fiel servidor de Cristo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Una vez más, permanecer así como Dios los ha llamado es mejor, es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 27 dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero a los tales tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces aquí estamos mirando que el apóstol Pablo está diciendo que sería mejor que uno permanezca así como Dios los ha llamado. Y una vez más dice Pablo que el Señor no dio ese mandamiento, sino más bien es algo que a él le parece mejor que un cristiano debe llevar su vida. Dice que el soltero no busque casarse y que es mejor quedarse así como está, y que el que está casado que no se separe, que permanezca casado. Amén. Entonces, pero referente al soltero, dice que si el soltero quiere casarse, está bien que se case, no es pecado que se ande casando, y eso es lo que él está diciendo. Él está dando su opinión referente al matrimonio, y él sigue enfatizando esto a través de este capítulo, que sería mejor permanecer soltero y para dedicar 100% al Señor. Pero dice que si esa persona quiere casarse, sería mejor que se case para que no esté fornicando, para que no caiga en la tentación. Entonces, pero eso es lo que él está diciendo. Menciona aquí en el versículo 28, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Esto es lo que está mencionando el apóstol Pablo. A él dice que le parece bien que uno permanezca así como esté, que uno permanezca así como Dios le ha llamado. Pero si uno es soltero y quiere casarse, está bien casarse. Y el que está casado, que no se separe de su mujer, que la mujer no se separe de su esposo, y que permanezcan así como Dios los ha llamado. Amén. Y miramos nosotros continuando en este pasaje del 29 al 31, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora quiero enfatizar la primera parte del versículo 29, que dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que a los que tienen esposos sean como si no la tuviesen. Eso no quiere decir que uno se ande separando de su esposa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que se está acercando el fin. Los tiempos están cortos. Entonces, en vez de enfocarse de cosas materiales, es tiempo de enfocarse en Dios, buscar de Dios, mantener esa conexión con Dios. Amén. Así como Pablo estaba mencionando que cuando uno es soltero puede dedicar 100% al Señor. Eso es lo que él quiere decir en este caso, que el que tiene esposo que sea como si no la tuviesen, queriendo decir que dedique su tiempo con el Señor, que usted y su esposa puedan dedicar ese tiempo para el Señor en la oración, buscando de la palabra de Dios. No está diciendo que se separe, eso no lo está diciendo, pues más en el principio lo que nosotros habíamos leído, lo primerito que aprendemos es que dice que no haya separación. Amén. Y si se separa, que no busque a otra persona, pero que se reconcilie con su pareja. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, del versículo 32 al 35 nos dice, quisiera pues que tuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces eso es lo que él continúa diciendo, que los que son solteros pueden dedicar su tiempo 100% al Señor, pero si se quiere casar puede casarse, y los que están casados normalmente ellos se enfocan en las cosas materiales, se enfocan en las cosas del mundo, como nos menciona aquí en este pasaje. Pero dice, Pablo dice, esto les estoy diciendo para vuestro provecho. Dice, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, que no haya impedimento, pero que busquen del Señor. Cuando estén unidos, que sigan buscando del Señor. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Y finalmente miramos en el versículo 36 al 40, al final de este capítulo, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está mencionando aquí que una vez más, él está haciendo un eco a través de este capítulo de cómo una persona debe vivir, cómo un cristiano, un creyente debe vivir. Que el soltero se quede así, si se quiere casar está bien, y que los que están casados que se mantengan unidos, que no se separen, que busquen de Dios y que ellos se enfoquen en el Señor. Que se enfoquen en el Señor. Y dice que una mujer está ligada a su marido mientras el marido vive, pero si el esposo muere, ella es libre para casarse con cualquier persona que ella quisiera, mientras, dice, con tal que sea en el Señor, mientras sea un creyente del Señor Jesucristo. Y él termina diciendo que su juicio más dichosa es, su juicio es que más dichosa será si se quedara así, si se quedara sin casarse la mujer viuda. Entonces eso es lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Y él le está diciendo que no son mandamientos de Dios, pero es mejor que uno permanezca así. Y él termina diciendo esto, dando la razón que él está dando estas sugerencias porque dice que él también tiene el Espíritu de Dios. Amén. Que él también tiene la autoridad para poder enseñar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo en este capítulo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Que uno debe permanecer así como Dios los ha llamado. Que el que esté casado no se separe. El que está soltero, que sería mejor que no se case, pero si quiere casarse no peca, está bien que se case, y que el enfoque sea siempre en el Señor. Que uno pueda dedicar tiempo en la oración, que uno pueda dedicar tiempo en buscar más de Dios.
Así es que eso es lo que nosotros aprendemos en este capítulo el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que sea Dios el que siempre los esté encaminando, que sea Dios el que siempre les esté hablando a sus vidas, esté hablando a sus corazones, y nos ponemos siempre en las manos de Dios creyendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Él nos está prometiendo siempre. Así es que le doy gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha regalado. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, que sigan adelante, mantengámonos unidos en Cristo, buscando del Señor, buscando a Dios a través de la oración, y que sigamos adelante creciendo en su camino hoy y siempre. Si es que esta fue la enseñanza, la próxima semana continuaremos con estas enseñanzas de Primera de Corintios, y que sea Dios el que siga hablando a su vida hoy y siempre. Dios me los bendiga. Bendiciones.